¿Y si te dijera que hay personas que caminan por la vida sin miedo a caerse, porque ya aprendieron a levantarse con más fuerza que antes? Mientras tú luchas contra tormentas externas, ellos se vuelven inquebrantables por dentro. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de evitar el dolor, sino de construir un alma que no se quiebre con él. En este vídeo vas a descubrir cómo construir esa fortaleza invisible que no permita que nada ni nadie te derrumbe. No se trata de hacerte el duro y fingir que nada te afecta, se trata de dominar tu mundo interior para que nada externo tenga el poder de destruirte. La filosofía estoica es una herramienta hecha para momentos de caos, de pérdida, de crisis. Te voy a mostrar cómo transformarte desde dentro, cómo convertir cada herida en una capa más de resistencia. Porque cuando aprendes a sostenerte en medio del colapso, entonces ya no eres frágil, eres fuego, eres acero, eres tú, entero. Dime, ¿cuántas veces has fingido una sonrisa mientras por dentro te estás desmoronando? Si alguna vez te ha pasado, este canal es tu refugio. Suscríbete y hazte miembro exclusivo para aprender a sostenerte, incluso cuando el mundo parece acorralarte. Y haz esto ahora mismo. Escribe en los comentarios: hoy me vuelvo indestructible, soy estoico. ¿Preparado para descubrir de qué estás hecho realmente? Entonces empecemos. Pero antes de hablar de fortaleza, necesitas conocer la historia de alguien que la encarnó sin decir una sola palabra. Cuentan que Cleantes llegaba a la academia cubierto de polvo, con las manos heridas y la espalda cansada. De día estudiaba filosofía con Zenón, el fundador del estoicismo. De noche trabajaba sacando agua de un pozo para poder sobrevivir. Mientras muchos buscaban fama y reconocimiento, él solo quería algo más difícil: aprender a estar en paz consigo mismo. Una tarde, uno de los discípulos más jóvenes lo observó con compasión y le preguntó: ¿cómo puedes seguir viniendo después de tantas horas de trabajo? Cleantes lo miró con serenidad y respondió: porque lo que cansa el cuerpo fortalece el alma, si sabes para qué lo haces. No era una frase poética, era su manera de vivir. Mientras otros hablaban de virtud, él la practicaba en silencio. Dormía poco, comía poco, pero mantenía una calma que desarmaba a todos. Cada cubo de agua que sacaba del pozo era un recordatorio de que el dominio propio se entrena igual que los músculos del cuerpo. Con esfuerzo, con repetición, con propósito. Algunos se burlaban de él, llamándolo el filósofo del pozo. Pero Cleantes nunca respondió con orgullo ni con ira, solo siguió trabajando, confiando en que la fuerza no se demuestra, se sostiene. Y con el tiempo, sin buscarlo, se convirtió en el sucesor de Zenón. No porque fuera el más brillante, sino porque nadie había aprendido a dominarse tanto. Incluso Epicteto, siglos después, recordaría su ejemplo diciendo: si alguien soporta la fatiga por algo noble, ¿cómo podría considerarse desgraciado? Cleantes entendía algo que la mayoría olvida. La verdadera grandeza no está en evitar el dolor, sino en seguir adelante sin perder la calma. Esa fue su lección: que la fortaleza no se grita, se cultiva cada día, en silencio, cuando nadie te ve. Porque al final no importa cuánto peso cargues, importa cómo lo cargas. Y ahí, en esa forma de sostenerte cuando el mundo pesa demasiado, comienza la raíz de toda fortaleza interior, la constancia invisible. Y con esa verdad empieza nuestro viaje. La primera lección: tu batalla más dura está dentro. Primera lección: tu batalla más dura está dentro. Imagina esto: fuera cae granizo, el viento golpea las ventanas y parece que todo va a romperse. Dentro, en silencio, alguien se sienta, respira y sigue escribiendo. No porque no sienta el frío, sino porque aprendió a no dejar que lo de afuera dicte lo que pasa dentro. Esa es la diferencia entre la fragilidad y la fortaleza interior. No se trata de evitar la tormenta, sino de mantener la dirección en medio de ella. Marco Aurelio escribió una frase que debería estar grabada en cada mente que busca fortaleza: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. No es poesía, es precisión. Si tus pensamientos están teñidos de miedo, cada problema se verá enorme. Si están teñidos de calma, el mundo podrá temblar, pero tú seguirás de pie. Piensa en esto: tu mente es como un piano antes de un concierto. Si no la afinas, cualquier ruido externo te desafina por dentro. Pero si la afinas cada mañana, incluso un golpe fuerte solo retumba, no rompe la armonía. Ese es el arte invisible de la fortaleza interior. No se trata de construir muros, sino de ajustar cuerdas. Los estoicos sabían que la mente necesita entrenamiento diario, como un músico necesita afinar su instrumento. No basta con leer una frase inspiradora. Hace falta practicarla, repetirla, vivirla. Por eso te propongo algo sencillo: un ritual de tinción.
Cada mañana, antes de tocar el móvil, elige una frase guía. Algo como, hoy respondo, no reacciono. Teñir tu primer pensamiento es como dar la primera nota correcta del día. Ponte en esta situación. Imagina que estás en la panadería del centro donde trabajas y el horno falla justo antes de abrir. Hay pedidos de croissants para un hotel, el reloj avanza y tus alumnos te miran con cara de ¿y ahora qué? Si tu mente está sin afinar, ese momento se convierte en caos. Todo va a salir mal, hoy no es mi día. Pero si afinas, la historia cambia. Tomas aire, evalúas la situación, llamas al mantenimiento, divides al grupo y usas los hornos auxiliares. El hecho es el mismo, pero la narración interna lo transforma todo. No cambió el problema, cambiaste tú. Epicteto lo resumía en una enseñanza que parece escrita para nosotros. No son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Y ese juicio, ese diálogo interno, es el primer campo de batalla. El resto del mundo solo reacciona a lo que tú decidas pensar. Y cuando algo salga mal, practica el renombrado. En vez de decir problema, di material de entrenamiento. No es una frase bonita, es un cambio químico en la mente. La palabra cambia la emoción cambia tu acción. Y justo ahí, donde otros se frustran, tú creces. Antes de una reunión, de una clase o de cualquier situación tensa, haz una pausa. Respira despacio y pregúntate, ¿qué historia voy a contarme de esto? Que tu respuesta tenga verbo de acción. Voy a ordenar, voy a aprender, voy a sostener. No, no es autoayuda, es dirección, porque la mente sin dirección es como un piano tocado por el viento. Suena mucho, pero no dice nada. Shane Parrish, del Proyecto del Conocimiento, habla de esto desde la ciencia. Decidir bien empieza por decidir qué ignorar. Y no hay nada más estoico que eso. El mundo moderno te lanza 1000 estímulos al día. Pero la fortaleza interior empieza cuando eliges qué merece entrar en tu cabeza y qué no. Cada distracción que descartas es un ladrillo más en tu calma. Amigo mío, lo que estás construyendo no es insensibilidad, es dominio. No se trata de no sentir, sino de no dejar que lo externo te gobierne. Esa es la diferencia entre el caos y la serenidad, entre la reacción y la respuesta. La fortaleza interior no se nota cuando todo va bien. Se revela cuando el horno se estropea, cuando las cosas no salen, cuando el ruido exterior intenta colorearte el alma con su gris. Vuelve a Marco Aurelio, pero esta vez con un gesto práctico. Escribe en una pequeña tarjeta «color de mis pensamientos» y déjala junto al portátil, en tu escritorio o en tu mochila. No es decoración, es la llave del piano. Porque cuando el día empiece a desafinar, bastará con verla para recordarte que el color lo eliges tú. Y si lo eliges con conciencia, ya ganaste la primera batalla antes de que amanezca. Porque quien domina su mente, amigo mío, ya ha construido una fortaleza que nada ni nadie puede derrumbar. Lección número 2. Aprende a dominar lo que siente. ¿Crees que un buen estoico se despierta sin emociones? No, amigo mío, se despierta con las mismas olas que tú. La diferencia es que ha aprendido a surfearlas. Marco Aurelio dejó escrita una frase que es como un faro en medio del caos. Si te angustia algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y tienes el poder de revocar ese juicio ahora. No es una orden, es una invitación. Una manera de recordarte que puedes mover la mano del timón incluso cuando el mar te zarandea. Imagina esta escena. En el aula de peluquería una alumna está a punto de presentar su examen final. Llevaba semanas practicando el color perfecto, pero justo cuando prepara la mezcla algo sale mal. El tinte se oxida antes de tiempo, el tono cambia, y en segundos se descompone lo que parecía un resultado seguro. Ella se queda paralizada, los ojos se llenan de lágrimas, y el silencio pesa más que el fallo. En ese momento el profesor tiene dos caminos. Si su mente está gobernada por la frustración, reacciona, levanta la voz, da órdenes caóticas, y el aula se convierte en un incendio. Pero si domina lo que siente, respira, baja el tono y convierte el desastre en una clase real. Explica la reacción química, ajusta los tiempos, busca una alternativa. Mismo error, distinta energía, mismo fuego, distinto fuego. Eso es lo que hace quien ha aprendido a responder en lugar de reaccionar. No reprime la emoción, la canaliza, la calma. Al contrario de lo que muchos piensan, no es ausencia de emoción, es emoción en orden. Es la diferencia entre gritar y guiar, entre apagar un fuego con gasolina o con agua.
Epicteto, si te observara en una cafetería cuando te entregan el café equivocado, no te preguntaría ¿por qué te hicieron esto?, sino ¿quién gobierna aquí, tú o el impulso? Esa pregunta basta para cambiar el gesto de la mano, porque lo que te saca de tu centro no es el error ajeno, sino tu manera de interpretarlo. Practicar ese dominio es como entrenar un músculo. Cada día tienes una oportunidad, una frase maldicha, una demora en el trabajo, una mirada que te incomoda. Todo eso es material de entrenamiento. Puedes perder energía en reaccionar o usarlo para fortalecer el autocontrol. Hay una técnica sencilla para empezar, la pausa de las 3 puertas. Antes de responder, pasa por la primera puerta, el cuerpo. Exhala largo, suelta los hombros, deja que la sangre vuelva a circular. Luego la segunda puerta, el lenguaje. Transforma lo que ibas a decir en una pregunta. En vez de ¿por qué hiciste esto?, di ¿cómo podemos arreglarlo? Cambia la confrontación por dirección. Y por último, la tercera puerta, la acción. Elige el siguiente paso más pequeño que mejore la situación. No necesitas resolver todo, solo dar un paso con precisión. Otra herramienta útil es crear una ancla. Cada vez que notes que la emoción sube, toca el pulgar con el índice y repite mentalmente la palabra precisión. No es magia, es un recordatorio físico de que tienes elección. Con el tiempo, el cuerpo asocia ese gesto con calma, como si recordara que puede volver a su centro sin huir de lo que siente. Andrew Kirby, creador de contenido sobre desarrollo mental, habla del dopamine detox, un entrenamiento para no reaccionar a cada estímulo. No se trata de vivir plano, sino de convertir la calma en poder concentrado. Lo mismo que los estoicos llamaban fortaleza interior, la capacidad de mantenerte firme cuando todo a tu alrededor te empuja a perder el control. Farnham Street lo llama crear espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio es tu libertad y cada vez que eliges usarlo fortaleces tu independencia emocional. Y yo te lo recomiendo a ti. Al final del día dedica 10 segundos a escribir una sola línea. Hoy, la emoción dominante fue, y la forma en que la canalicé fue, no más de eso. No es un diario sentimental, es un espejo rápido. Con el tiempo, verás patrones, avances y victorias silenciosas que te mostrarán que ya no te domina el impulso sino tú a él. Dominar tus emociones no significa dejar de sentir, sino sentir con inteligencia, porque cuando el impulso toma el control te vacía. Pero cuando tú decides cómo responder, te llenas de dirección. Esa es la diferencia entre ser arrastrado por las olas o aprender a surfearlas. Epicteto dejó una frase que es casi un recordatorio diario. De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. La emoción cruda no depende de ti, aparece, pero tu respuesta sí, y ahí, amigo mío, es donde empieza el verdadero poder, porque quien aprende a gobernar lo que siente puede soportar cualquier golpe sin romperse, y esa es la señal de una fortaleza tan sólida que ninguna crítica, pérdida o fracaso puede derrumbar. Tercera lección: deja de intentar controlar lo que no depende de ti. Imagina a un hombre en la orilla del mar, empujando las olas con las manos. Lo ves cansarse, gritar, luchar contra algo que no puede detener. Cuanto más fuerza pone, más se hunde. Cuanto más pelea, más sal le entra en los ojos. Ese hombre no es un loco, somos nosotros cada vez que creemos que el mundo debería comportarse como queremos. Intentamos empujar la realidad para que encaje en nuestros planes. Y cuando no lo hace, nos frustramos, nos agotamos y terminamos hundidos en nuestra propia resistencia. Epicteto fue todo lo contrario a ese hombre. Vivió en medio de tormentas que no eligió, pero nunca intentó empujar las olas. Nació esclavo sin poder decidir casi nada de su destino, y aún así encontró dentro de sí una libertad que nadie podía arrebatarle. Un día, su amo, dominado por la ira, le torció la pierna con violencia. Epicteto, sin gritar, le dijo con calma: «Si sigues la vas a romper». Y cuando finalmente se rompió, solo añadió: «Te lo dije». No había orgullo en sus palabras, ni rabia, solo aceptación. No podía controlar el acto, pero sí su respuesta. No podía evitar el dolor, pero sí decidir qué significaba. Esa escena lo define por completo. Epicteto no se hundió, se sostuvo. No porque fuera inmune al sufrimiento, sino porque entendió que lo que pasa fuera no puede destruirte si dentro estás en calma. Supo distinguir entre lo que pertenece a tu poder y lo que no. Y allí encontró una fuerza que ni la esclavitud, ni el dolor, ni la pérdida pudieron romper. Desde entonces, entendió que la libertad no depende de lo que sucede, sino de cómo lo interpretas.
Lo externo puede herirte, pero no puede gobernarte sin tu permiso. Ese dominio interior es el que te permite alcanzar una fortaleza que no se quiebra con las pérdidas, ni con las críticas, ni con los fracasos. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido decepción porque alguien no actuó como esperabas? ¿O frustración porque algo no salió como lo habías planeado? Cada una de esas veces has estado empujando olas. Has querido que la vida siguiera tu guión y cuando no lo hace te rebelas. Pero la realidad no cambia por tus deseos y esa es la raíz de gran parte del sufrimiento. No por lo que pasa, sino por querer que pasara otra cosa. Epicteto enseñaba que en cada situación solo hay dos zonas, lo que puedes controlar y lo que no. Tu mente pertenece a la primera, el resto no. Por eso cuando algo escape de tus manos no lo tomes como derrota, sino como señal de que has llegado al límite de tu poder y que a partir de ahí empieza el del universo. Aceptarlo no te hace débil, te hace sabio. Y ahora vas a poder practicarlo tú mismo. Vamos a hacer la práctica del círculo de influencia. Imagina dos círculos, uno dentro del otro. En el pequeño están tus pensamientos, tus decisiones, tu tono, tu esfuerzo. En el grande, la reacción de los demás, el clima, los resultados. Cada vez que te sientas frustrado, pregúntate, ¿en cuál de los dos estoy invirtiendo mi energía? Si es en el grande, estás luchando contra el mar. Si es en el pequeño, estás remando hacia adelante. Además, aprende a soltar en voz alta. Cuando algo se salga de tu control, dilo, esto no está en mis manos, no como excusa, sino como liberación. Es un recordatorio de que puedes dejar ir sin rendirte, porque lo que no depende de ti no merece tu sufrimiento. La gente suele confundir aceptación con pasividad, pero son opuestos. Aceptar no es dejarte llevar, es tomar el control de lo que realmente puedes influir y dejar de gastar energía en lo que no. Es una forma de sabiduría activa, una calma en movimiento. Piensa en los estoicos como navegantes. No buscaban mares tranquilos, buscaban aprender a ajustar las velas. Sabían que no podían controlar el viento, pero sí su dirección. Por eso su fuerza no dependía de lo externo, sino de la claridad con la que distinguían entre lo que podían y no podían cambiar. Epicteto dejó una frase que deberías tener presente cada día. De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Si comprendes esto, jamás serás forzado ni obstaculizado. Es la esencia de la libertad interior, saber cuándo actuar y cuándo soltar. Amigo mío, deja de empujar olas. No malgastes tu energía intentando corregir el viento. Ajusta tus velas y deja que el mar te lleve donde tengas que ir. La vida es un río, no intentes detenerlo. Aprende a remar en su corriente. Y ahora quiero que hagas algo más que reflexionar. Únete a los que están construyendo esta fortaleza invisible junto a ti. Cuéntame en los comentarios, ¿qué es eso que estás intentando controlar y necesitas dejar ir para recuperar tu calma? O simplemente escríbelo como símbolo de este paso y de que formas parte de esta comunidad. Hoy elijo ajustar mis velas y seguir adelante con serenidad. Secreto número 4. Convierte el dolor en tu mejor maestro. Imagina un herrero en medio de su taller. El fuego ilumina su rostro y el sonido del martillo retumba en el aire. Cada golpe parece brutal, pero no destruye, da forma. El metal incandescente se dobla, se resiste, chispea, hasta que termina convirtiéndose en una espada. Sin fuego y sin martillo seguiría siendo solo una barra sin propósito. Así también la vida nos golpea. Cada dificultad, cada pérdida, cada herida no llega para rompernos, sino para templarnos. Séneca era como ese herrero. En una de sus cartas escribió que el fuego prueba el oro y la adversidad al hombre valiente. Lo dijo después de perder casi todo, su riqueza, su posición, su reputación. Aún así siguió escribiendo, enseñando, pensando, no desde el privilegio, sino desde el derrumbe. No se lamentaba del fuego que lo rodeaba. Lo usó para comprobar de qué estaba hecho. Porque cuando ya no puedes controlar lo que te pasa, puedes elegir qué tipo de persona vas a ser en medio de ello. Y esa elección lo cambió todo. Y sin embargo, lo olvidamos. Queremos avanzar sin fuego, crecer sin caídas, aprender sin dolor. Pero la fortaleza interior, esa que te permite mantenerte firme ante cualquier crítica, pérdida o fracaso, solo se construye en el contacto con lo que duele. Sin ese calor el alma se queda blanda. Piensa en una situación real. Has invertido años en algo, una relación, un proyecto, un sueño. Has puesto tu energía, tus ilusiones, tus noches sin dormir. Y de pronto todo se viene abajo. El vacío que deja es tan grande que parece que todo fue en vano. Pero si aplicas la mirada estoica, ese vacío se transforma. Deja de ser ruina para convertirse en espacio.
espacio para reconstruirte con más conciencia, con más calma y con un tipo de fuerza que no se consigue leyendo frases bonitas, sino atravesando la tormenta y saliendo del otro lado. Esa es la esencia del dolor transformador. Entender que lo que hoy te quema, mañana te fortalece. Que las cicatrices no son señales de derrota, sino pruebas de resistencia. Te propongo algo que puede parecer extraño, pero funciona. Escribe una carta a tu dolor, no desde la queja ni desde la autocompasión, sino desde la gratitud. Dile, gracias por mostrarme lo que necesitaba ver. Gracias por enseñarme lo que debía cambiar. Convertir el dolor en lenguaje es la manera más directa de convertirlo en aprendizaje. Y justo aquí, Marco Aurelio parece responderte desde otro siglo, con una frase que encaja como un puente entre lo que sientes y lo que eliges hacer. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. No es solo una frase bonita, es una instrucción de vida. Si hoy algo te duele, es porque hay una lección esperando detrás. Cada obstáculo, cada decepción, cada caída es parte del mapa que te guía hacia tu fortaleza. No maldigas la piedra que frena tu paso, úsala para escalar. Después cambia el verbo. No digas me rompí, di me estoy reconstruyendo. Parece un detalle, pero no lo es. El primer verbo te deja en ruinas, el segundo te pone en movimiento. Y cuando estás en movimiento, ya estás sanando. Al final del día puedes llevar un diario de lecciones. No anotes lo que salió mal, sino lo que el día te enseñó. Una frase, un pensamiento, una reacción que te hizo crecer. Con el tiempo verás que los días más duros fueron también los que más te ayudaron a comprender quién eres de verdad. La psicóloga Edith Eger, superviviente de Auschwitz, escribió una frase que parece un eco moderno de Séneca. El sufrimiento es inevitable, pero la miseria es opcional. No puedes evitar lo que pasa, pero sí decidir cómo responder. Y en esa elección se esconde la libertad interior que nada externo puede arrebatarte. Los estoicos no buscaban el dolor, pero tampoco huían de él. Sabían que las raíces más fuertes crecen bajo tierra, en la oscuridad. Que el fuego no destruye lo que es sólido, solo revela su forma. Por eso, cuando la vida vuelva a ponerte frente a la adversidad, no lo tomes como castigo. Estás siendo pulido, no destruido. Estás siendo moldeado, no castigado. Amigo mío, el dolor no es tu enemigo, es el cincel que revela lo que hay dentro de ti. Y si lo afrontas con coraje, te convertirás en alguien que ninguna pérdida podrá quebrar. Quinta lección. Deja de vivir para agradar a los demás. Si los estoicos vivieran hoy, no mirarían los likes de sus publicaciones. Mirarían su coherencia al final del día. No les importaría si el mundo aplaude sus actos, sino si esos actos son fieles a lo que creen. Porque la verdadera libertad para ellos nunca dependió de la mirada ajena, sino de la paz interior que da actuar con integridad. Vivimos rodeados de filtros, de sonrisas programadas, de la necesidad constante de parecer. Todo está diseñado para gustar, no para ser. Pero dime, ¿cuánto cuesta mantener esa máscara? ¿Cuánta energía se te escapa intentando no decepcionar a nadie? En el intento de agradar a todos, terminamos siendo invisibles para nosotros mismos. Diógenes de Sinope lo comprendió siglos antes de que existieran las redes sociales o las apariencias. Cuentan que vivía en un barril, con una lámpara encendida, incluso a pleno día. Cuando le preguntaban qué buscaba, respondía: busco a un hombre honesto. Su vida entera fue una provocación contra el deseo de agradar. Un día Alejandro Magno fue a visitarlo, fascinado por su fama. Lo encontró tomando el sol y le preguntó si podía concederle un deseo. Diógenes, sin levantarse, contestó: sí, apártate que me quitas la luz. Ante el hombre más poderoso del mundo, no se inclinó ni se disfrazó de humildad. Su respuesta fue una declaración: no necesito tu aprobación para tener paz. Y esa es la esencia de esta lección. Cuando dejas de vivir para gustar, te conviertes en alguien imposible de controlar. Hoy las cadenas no se ven, pero pesan igual. Están en el miedo a defraudar, en el ¿qué pensarán si digo esto?, en la sonrisa forzada ante lo que no compartes. Cada vez que moldeas tus decisiones para no incomodar, pierdes un pedazo de autenticidad. No se trata de ser rebelde por sistema, sino de recuperar algo más valioso: tu voz. Marco Aurelio escribió que la tranquilidad viene cuando dejas de preocuparte por lo que otros piensan o dicen de ti. Y esa frase, si la entiendes de verdad, es una llave. Porque no hay fortaleza interior posible mientras dependas del aplauso. La mente que busca aprobación vive en jaula, aunque las puertas estén abiertas. Imagina un día común. Dices sí a un plan que no quieres. Sonríes en una conversación que no te interesa.
Callas una idea que crees importante. Al final del día te sientes cansado y no sabes por qué. Es el peso de la incoherencia, esa fatiga invisible de haber actuado en contra de ti mismo. Los estoicos hablaban del eco interior, esa voz que suena cuando haces lo correcto, aunque nadie lo note. Es la única validación que importa. Puedes empezar a practicarlo con algo simple. Antes de tomar una decisión, pregúntate si lo haces por elección o por miedo a decepcionar. Esa pregunta, si la haces en serio, corta de raíz el hábito de agradar. Además, te reto a que practiques el silencio de validación. ¿Puedes imaginar lo que es? Un día sin justificarte, sin explicar tus decisiones, sin pedir permiso para existir. No es arrogancia, es higiene mental. Aprendes a estar contigo, a confiar en tu criterio sin necesitar un coro que lo confirme. Es curioso, porque cuando dejas de buscar aprobación, la gente te respeta más. La autenticidad impone silencio donde antes había ruido. Y si alguna vez te sientes tentado a buscar la aprobación del mundo, recuerda lo que hizo Diógenes, mirar a los poderosos sin miedo. No necesitaba riqueza ni estatus, solo la certeza de su libertad. Su ejemplo puede parecer extremo, pero su mensaje es simple. Quien se pertenece a sí mismo ya lo tiene todo. Séneca también lo expresó con claridad. Nadie puede ser feliz si depende de lo que otros piensen de él. Y él lo sabía bien. Pasó de ser consejero imperial a enemigo político, y en ambos casos mantuvo el mismo principio: actuar según su razón, no según la multitud. Esa estabilidad interior, la de mantenerse igual en el éxito y en el rechazo, es la verdadera fortaleza. Si lo piensas, vivimos rodeados de espejos, las redes, los comentarios, las opiniones ajenas. Pero el problema no son los espejos, sino olvidar que ninguno refleja quién eres realmente. Por eso, cuando la duda te visite y te preguntes si estás haciendo lo correcto, no busques aprobación fuera. Pregúntate si puedes mirarte al espejo y sentir paz. Amigo mío, no necesitas que todos te entiendan, necesitas entenderte tú, no necesitas que te aplaudan, necesitas caminar con la conciencia tranquila. Porque el aplauso se apaga, pero la coherencia no. Así que deja que hablen, que critiquen, que opinen. La gente siempre tendrá algo que decir. Tu tarea no es convencerlos, es mantenerte fiel a lo que sabes que es correcto. Y cuando lo hagas, sentirás algo que ninguna validación externa puede darte. Una libertad tan profunda que nada ni nadie podrá derrumbarla, porque el día que dejes de vivir para agradar empezarás por fin a vivir en paz. Sexta lección. La disciplina es lo que te mantiene en pie. Imagina un corredor de madrugada, no hay música, ni público, ni meta visible, solo el sonido de sus pasos sobre el asfalto mojado. Cada zancada es una promesa que cumple sin testigos, sin aplausos. La lluvia empapa su ropa, el frío muerde su piel, pero él sigue. No lo hace por motivación, porque la motivación ya se fue hace kilómetros. Lo hace por disciplina. Esa fuerza silenciosa que no necesita emoción, solo decisión. Esa imagen, amigo mío, es la del estoico moderno, alguien que sigue adelante incluso cuando el cuerpo pide rendirse. Epicteto habría entendido perfectamente a ese corredor. Empezó su vida como esclavo, sin poder elegir casi nada. Pero había una cosa que sí podía dominar, su reacción ante lo inevitable. Decía que ningún hombre es libre a menos que se domine a sí mismo. Y en su caso, la disciplina no era un ideal, era supervivencia. Cada día debía elegir entre rendirse o mantener su mente firme, y esa elección repetida, constante, fue lo que lo hizo invencible. Amigo mío, la disciplina no se forja en los días grandes. Nace en lo cotidiano, en lo invisible, en los momentos que parecen no importar. Piensa en esto, suena el despertador y tu mente susurra 5 minutos más. No parece grave, pero ese pequeño pacto con la pereza tiene un coste. Es el primer ladrillo invisible con el que construyes o derrumbas tu fortaleza, porque cada vez que te cumples fortaleces tu palabra y cada vez que fallas, la debilitas. La disciplina empieza en el silencio, en la decisión de levantarte aunque nadie lo note, en elegir el libro en vez del móvil, el agua en vez del exceso, el enfoque en vez de la distracción. Son gestos diminutos, pero juntos forman una muralla interior. Y cuando esa muralla es firme, ni las críticas, ni las pérdidas, ni los fracasos pueden derrumbarte. Séneca lo resumía con una claridad brutal. La suerte es donde confluye la preparación con la oportunidad. No existe el momento perfecto, ni el día sin obstáculos. Lo que existe es la preparación diaria que te permite aprovechar el momento cuando llega. La gente llama suerte a lo que los disciplinados construyen en silencio.
Y tú puedes tener la misma disciplina que los estoicos. Elige acciones tan pequeñas que no puedas fallar, pero hazlas siempre. No se trata de correr una maratón, sino de ponerte las zapatillas cada mañana. No se trata de escribir un libro, sino de redactar una línea cada día. Pequeñas promesas cumplidas. Microtriunfos que reprograman tu mente para confiar en ti. Y para asegurarte de no fallar, crea el calendario de la constancia. No lo uses para medir productividad, sino para ver tu fiabilidad. Cada día que cumples contigo, haz una marca. Al final del mes no verás números, verás una historia, la de alguien que no se falló. Esa es la recompensa real, no los resultados, sino el orgullo de saber que hiciste lo que dijiste que harías. Y hay algo que los estoicos entenderían perfectamente. La disciplina no depende de la fuerza de voluntad, depende del entorno que preparas para no necesitarla. Si quieres actuar con firmeza, diseña tu vida para que lo correcto sea lo fácil. Prepara el gimnasio la noche anterior, deja el libro en la mesa donde desayunas, elimina lo que te distrae. Un estoico moderno no espera a sentirse inspirado. Se organiza para no tener que decidir 1000 veces. James Clear, autor de Hábitos Atómicos, lo dice de una forma que parece escrita para los estoicos. No te conviertes en lo que deseas, te conviertes en lo que repites. Y eso resume el corazón de esta lección. No eres tus intenciones, eres tus hábitos. Lo que haces todos los días es lo que eres cuando todo se tambalea. La disciplina es la columna vertebral de tu fortaleza interior. Nadie la ve, pero sin ella no podrías mantenerte en pie. Es lo que te sostiene cuando el entusiasmo desaparece, cuando el mundo no te aplaude, cuando la duda te susurra que pares. Si la pierdes, todo se desmorona. Si la cultivas, todo se ordena. Así que hoy, antes de cerrar este vídeo, quiero dejarte una pregunta. ¿Qué pequeña promesa contigo mismo vas a cumplir mañana aunque nadie lo vea? Escríbelo en los comentarios. Y si lo sientes, deja tu declaración estoica. Hoy no espero motivación. Me mantengo en pie por disciplina. Lección número 7. Suelta lo que ya no te hace bien. Imagina que caminas por una carretera vacía arrastrando una maleta enorme. Cada paso suena igual, pesado, repetido, agotador. Dentro llevas objetos rotos, cartas viejas, ropa que ya no te queda. Pero lo más triste es que esa maleta está vacía de futuro. No importa cuánto avances, mientras sigas tirando de ese peso no llegarás muy lejos. Todos lo hacemos. Guardamos recuerdos, culpas o vínculos que ya no tienen sentido, solo porque alguna vez los amamos. Nos convencemos de que soltar es perder, cuando en realidad es lo único que nos permite avanzar. Marco Aurelio decía que el que teme perder lo que ama, ya está preso por ello. Y es cierto. Lo que te ata no es lo que pesa, sino lo que te niegas a dejar ir. Cada cosa que sostienes sin propósito, una relación, un hábito, una versión vieja de ti, se convierte en una cadena invisible. No se ve, pero ralentiza cada paso. La vida, amigo mío, es como un árbol. No florece porque acumula ramas, sino porque cada invierno suelta lo que ya no sirve. La poda no es destrucción, es espacio. Las ramas secas cumplieron su papel, pero si no se cortan, bloquean la luz. Lo mismo ocurre contigo. No puedes llenarte de paz mientras sigas sosteniendo lo que ya no vibra con quien eres ahora. Imagina que tienes aún el chat de una relación que terminó hace 2 años. No lo lees, pero tampoco lo borras, lo mantienes por si acaso. Cada vez que ves su nombre, algo en ti se detiene. No lo sabes, pero ese archivo digital ocupa espacio en tu memoria emocional. Hasta que un día te cansas y lo borras. No haces ningún ritual, no lo anuncias, simplemente lo haces y algo cambia. El mundo sigue igual, pero tú te sientes más liviano. Porque ese clic no fue un acto digital, fue un acto de liberación. Adopta la mentalidad de Séneca, aprende a vivir ligero. Él decía que las cosas que poseemos terminan poseyéndonos, y no hablaba solo de bienes, sino de todo aquello a lo que te aferras sin necesidad. Si quieres sentirte libre, empieza a soltar también por dentro. Séneca practicaba cada día un pequeño ejercicio de desapego. Imaginaba perder lo que tenía para recordar que nada externo era suyo por completo. Haz lo mismo. Piensa por un momento en algo que te cuesta dejar ir, una relación, una meta, un recuerdo, y míralo con distancia. Pregúntate, ¿lo necesito o solo temo perderlo? Esa simple reflexión abre espacio. Porque cuando aprendes a soltar no te quedas sin nada, te quedas contigo. Hay un ejercicio simple que puede ayudarte, el inventario invisible. Una vez al mes toma un papel y escribe todo lo que ocupó tu mente más de lo necesario. No cosas materiales, sino pensamientos.
una conversación que sigues repitiendo en la cabeza, una culpa que no se va, una preocupación que no puedes cambiar. Luego marca lo que no puedes reparar ni controlar y al lado escribe: lo libero. Hazlo con calma, como quien limpia un cristal. Escribirlo transforma lo que parecía eterno en algo que puedes dejar atrás. También puedes practicar lo que llamo el último adiós silencioso. No todos los finales necesitan una despedida pública o un discurso emotivo. A veces basta con cerrar los ojos, tomar aire y pensar: gracias, ya fue suficiente. Es una manera de cerrar ciclos sin resentimiento, sin drama. Cuando aprendes a agradecer lo que fue, dejas espacio para lo que será. Y si lo simbólico te ayuda, hazlo visible. Cambia algo físico en tu entorno, mueve un mueble, dona ropa, elimina objetos que ya no te representan. Cada cambio externo refuerza un cambio interno. No es magia, es coherencia. Tu entorno refleja tu estado mental y cuando lo ordenas, algo en ti también se acomoda. La emprendedora Mimi Icon lo llama decluttering emotional. Limpiar no solo el armario, sino la mente. Dice que muchas personas se sienten estancadas no porque no tengan tiempo, sino porque no tienen espacio. Espacio mental, espacio emocional, espacio para respirar. Y eso conecta directamente con la filosofía estoica. No puedes ser fuerte si vives rodeado de ruido. La claridad nace del vacío. A veces, soltar no se trata de deshacerte de algo malo, sino de algo que ya cumplió su función. Lo difícil no es dejarlo, sino aceptar que ya no te lleva a ningún lugar. Pero esa aceptación es el principio de toda fortaleza interior, porque cuando aprendes a liberar lo que no puedes controlar, la vida deja de empujarte y empieza a fluir contigo. Los estoicos tenían en mente que la naturaleza cambia constantemente, y que resistirse a ese cambio es luchar contra la esencia misma de la vida, y tenían razón. Nada fuerte crece desde el apego, lo que permanece flexible sobrevive, lo que se aferra se quiebra. Imagina ahora que sueltas esa maleta que arrastrabas. La dejas rodar cuesta abajo y la ves alejarse. Por primera vez escuchas tus propios pasos sin el ruido del arrastre. Hay un silencio nuevo, distinto. No es vacío, es paz. Así suena la libertad interior, ligera, silenciosa y completamente tuya. Amigo mío, soltar no es perder. Es recuperar el espacio donde renace tu fuerza. Porque la verdadera estabilidad no viene de acumular, sino de saber cuándo dejar ir. Cuando aprendas a hacerlo sin miedo, descubrirás algo poderoso, que nada externo, ni las críticas, ni las pérdidas, ni los fracasos, podrá volver a derrumbarte. Porque quien sabe soltar, ya es libre. Octava lección. Encuentra un propósito que te sostenga. Cuentan que Harriet Tubman, una mujer esclavizada en el siglo XIX, escapó de la plantación donde vivía y en lugar de huir para siempre, volvió 13 veces para liberar a otros. Cada noche caminaba por los bosques con miedo a ser descubierta, guiando a grupos de personas hacia la libertad. Decía que su propósito era no dejar a nadie atrás, porque la libertad no sirve si es solo para mí. Su cuerpo temblaba de miedo, pero su propósito era más fuerte que el miedo. Es difícil imaginar un ejemplo más claro de fortaleza interior. Cuando sabes para qué vives, ni siquiera el peligro más grande puede detenerte. Siglos antes, Marco Aurelio se hacía la misma pregunta, aunque desde un lugar muy distinto. En su palacio, rodeado de poder, escribía en silencio: ¿para qué he nacido? ¿Para disfrutar o para servir? No buscaba una respuesta mística, sino práctica. Sabía que, sin un propósito claro, cualquier obstáculo se convierte en una excusa para rendirse. Su propósito era servir al bien común, actuar con justicia, ser ejemplo, no excusa, y eso le daba una fuerza que ningún título ni ejército podía garantizar. Cuando tienes un propósito, el caos no te destruye, te moldea, pero cuando no lo tienes, hasta los días normales pesan como una losa. Imagina que suena el despertador y no hay nada que te ilusione. El trabajo no te motiva, los planes te parecen lejanos, y cada mañana se siente igual a la anterior. En cambio, el día que decides un propósito, aunque sea pequeño, enseñar, cuidar, crear, inspirar, el sonido del despertador deja de ser una tortura. No te arrastra, te llama. Ya no piensas tengo que levantarme, sino voy a hacerlo porque esto importa. Y es ahí donde empieza la verdadera fortaleza interior. No se trata de ser de acero, sino de tener una razón que te mantenga firme cuando todo alrededor se tambalea. Friedrich Nietzsche lo expresó de forma parecida. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. El propósito no elimina el dolor, pero le da sentido.
Para encontrar el tuyo no esperes una revelación ni un momento de iluminación. El propósito se construye, no se encuentra. Empieza con lo que yo llamo el mapa del propósito. Cada noche pregúntate, ¿qué actividad me hizo sentir más vivo hoy? No lo pienses demasiado, solo anótalo. Hazlo durante un mes, luego mira el patrón. Tal vez descubras que disfrutas ayudando a otros, creando algo, escuchando, enseñando o resolviendo problemas. Tu propósito suele estar escondido en esas pequeñas cosas que haces con el corazón, incluso cuando nadie te lo pide. Después, aplica la regla del servicio. Si tu propósito solo te incluye a ti, se agota cuando fallas. Pero cuando incluye a otros, se vuelve más resistente. Cuando tu energía flaquea, el hecho de saber que alguien se beneficia de lo que haces te vuelve a poner en pie. Por eso los estoicos insistían tanto en actuar por el bien común, no solo porque sea moral, sino porque te da fuerza en los días difíciles. Marco Aurelio lo practicaba cada mañana. Antes de comenzar el día se recordaba, hoy cumpliré con mi papel en el universo. No porque se creyera indispensable, sino porque entendía que todos tenemos un papel que desempeñar. Si él, siendo emperador, podía verlo así, imagina el poder que tendría si tú también lo hicieras. Al despertar, di en voz baja, hoy cumplo con mi papel, no como una frase solemne, sino como un recordatorio de que no estás aquí por casualidad. Y si alguna vez te frustras porque aún no sabes exactamente cuál es tu propósito, recuerda lo que dice Lewis Howes, creador de The School of Greatness. El propósito no se encuentra meditando, se construye haciendo. No necesitas claridad total para avanzar, necesitas movimiento. Haz cosas, prueba, equivócate, repite. El propósito se revela en el camino, no en la espera. Los estoicos dirían que el propósito no se mide en grandeza, sino en coherencia. Puedes ser maestro, jardinero, médico o panadero. Lo importante es hacerlo con intención. Cuando tu vida está alineada con algo más grande que tu comodidad, cualquier adversidad se vuelve más pequeña. Amigo mío, puede que no sepas aún cuál es tu propósito, pero te aseguro que está más cerca de lo que crees. No lo busques en lo espectacular, sino en lo sincero. Está en lo que haces con amor, en lo que te conecta con otros, en lo que deja huellas sin buscar reconocimiento. Porque cuando encuentras algo que te trasciende, el ruido del mundo se vuelve irrelevante. Ya no necesitas que todo salga perfecto porque sabes hacia dónde vas. Y entonces descubres una verdad que los estoicos entendieron hace siglos, que la fuerza más grande no viene de controlar el destino, sino de tener un propósito tan claro que ni el destino puede desviarte. Ahora te toca a ti. Escribe en los comentarios encuentro mi propósito si estás decidido a dejar de vivir en piloto automático y empezar a construir una vida con dirección. Que esa frase sea tu punto de partida. Secreto número 9. Rodéate de lo que te impulsa, no de lo que te apaga. Séneca decía que si consideras amigo a alguien en quien no confías tanto como en ti mismo, te equivocas de parte a parte. No hablaba solo de amistad, hablaba del entorno. De cómo las personas, las ideas y los hábitos con los que te rodeas terminan moldeando quién eres, porque el alma, igual que el hierro, se oxida por lo que la roza cada día. Y ahora imagina esto, es de noche, una ciudad enorme, luces frías. Un chico camina con los auriculares puestos, su lista de reproducción está llena de canciones tristes. Su grupo de amigos solo habla de problemas, de lo mal que está todo, de lo imposible que es cambiar. Cada vez que intenta compartir algo que le ilusiona, se ríen o cambian de tema. Al principio no se da cuenta, pero su ánimo baja un poco cada día. Lo curioso es que nada terrible le ha pasado. Solo se contaminó. Y esa es la trampa más silenciosa del entorno. No siempre te rompe, a veces simplemente te apaga. Vivimos rodeados de voces, pantallas y opiniones que moldean nuestro estado de ánimo sin que lo notemos. Y si no vigilas qué entra en tu mente, acabas creyendo que esos pensamientos son tuyos. Séneca lo habría visto venir. En una de sus cartas escribió, si consideras amigo a alguien en quien no confías tanto como en ti mismo, te equivocas de parte a parte. Porque el entorno, más que un decorado, es un reflejo de lo que estás dispuesto a permitir, lo que escuchas cada día, las personas con las que compartes tiempo, las ideas que consumes, todo eso te forma o te debilita. Piensa en algo cotidiano. Entras a la sala de profesores o a una oficina y escuchas la misma melodía invisible. Quejas. Sobre el trabajo, la política, el clima, la vida. Al principio escuchas en silencio, pero a los 5 minutos ya estás quejándote tú también. Nadie te obligó, nadie te enseñó, simplemente el cerebro se contagia.
La mente es como una esponja, absorbe lo que tiene cerca. Si la dejas demasiado tiempo en agua sucia, termina oliendo igual. Y aquí aparece una idea muy estoica. La fortaleza interior no solo se construye con autodisciplina, sino también con selección. No basta con resistir el ruido, hay que elegir conscientemente lo que te alimenta. Por eso te propongo una práctica que llamo la dieta mental. Igual que cuidas lo que comes, cuida lo que escuchas. Haz un ayuno de negatividad, una semana sin chismes, sin quejas, sin contenido que te robe energía. Llena ese espacio con lecturas, música o conversaciones que te eleven. Lo vas a notar. No porque la vida cambie, sino porque tu mente se despeja, como si abrieras una ventana en una habitación cerrada. Otro hábito poderoso es el test de la energía. Después de hablar con alguien o de consumir un contenido, hazte una pregunta simple. ¿Me siento más liviano o más pesado? Si una conversación te deja agotado, no es casualidad. La energía se contagia tanto como las ideas. Rodéate de quienes te impulsan a pensar mejor, a actuar mejor, a ser mejor. No es elitismo, es autocuidado. Y esto también incluye lo que consumes digitalmente. El scroll infinito es una trampa. Te hace creer que estás informado, pero en realidad te llena de ruido y comparación. Sustituye el ruido por referencia, escucha a quienes ya han pasado por donde tú quieres ir, busca voces que te desafíen, no que te anestesien. En lugar de perderte en el caos de las redes, elige un par de referentes que te inspiren y aliméntate de sus ideas con intención, no con distracción. Epicteto decía que no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Pero incluso con dirección, el viento puede volverse en tu contra si navegas entre tormentas ajenas. El entorno es ese mar que te puede hundir o empujar. Y si quieres mantener tu fortaleza interior, tienes que cuidar las aguas en las que te mueves. Alex Hormozi, empresario y divulgador, repite algo muy estoico. El entorno no te cambia de golpe, te erosiona o te eleva poco a poco. Y tiene razón. No hay un día en que alguien te diga hoy perderás tu energía. Simplemente, un día dejas de tenerla. Por eso los estoicos eran tan selectivos con sus compañías. No por orgullo, sino porque entendían que la virtud necesita espacio para respirar. Si te rodeas de gente que se queja, acabarás viendo la vida como una carga. Si te rodeas de gente que actúa, aprenderás que cada obstáculo es una oportunidad. Séneca aconsejaba convivir con los sabios incluso a través de sus palabras. Decía que si no puedes tener cerca a alguien que te inspire, léelo, estúdialo, haz que te acompañe en pensamiento. Esa es una de las formas más profundas de rodearte bien. No se trata de cantidad, sino de calidad. Amigo mío, si notas que últimamente estás más apagado, detente y mira a tu alrededor. Tal vez no es que seas débil, sino que estás rodeado de lo que te drena en lugar de lo que te impulsa. La fortaleza interior no se construye solo dentro de ti, también se alimenta de lo que te rodea. Rodéate de voces que te eleven, de personas que te inspiren, de ideas que te enciendan, porque nadie puede mantenerse firme en un terreno que lo hunde. Cuida tu entorno y estarás cuidando tu fuerza. Así nada ni nadie podrá volver a derrumbarte. 10ª lección. Aprende a estar solo sin sentirte vacío. Dicen que en lo más alto de una montaña hay una puerta que nadie ve, una puerta que solo se abre cuando todo lo demás se derrumba. Hasta allí llegó un hombre agotado, después de haberlo perdido todo. Llevaba años construyendo su vida sobre cosas que creía firmes, el reconocimiento, las promesas, la mirada de los demás, pero una a una, esas columnas se habían quebrado. Lo que antes lo sostenía ya no estaba. Y mientras el viento le arrancaba hasta el último resto de lo que fue, solo le quedó una pregunta. ¿Qué queda cuando ya no queda nada? Se sentó sobre la tierra fría, sin fuerzas para seguir, y por primera vez en mucho tiempo, escuchó el silencio. No el de afuera, sino el de adentro. Era un silencio pesado, incómodo, pero también limpio. Y en medio de ese vacío, una voz sutil, quizás suya, quizás más antigua, le dijo: no busques refugio en lo que el mundo puede arrebatarte. Construye dentro de ti lo que nada ni nadie pueda derrumbar. Entonces comprendió. La vida no había querido destruirlo, sino desnudarlo, dejarlo frente a frente con su esencia, sin títulos, sin certezas, sin máscaras. Descubrió que la fuerza no se encuentra cuando todo va bien, sino cuando el suelo tiembla, y aún así eliges mantenerte de pie. Esa noche, el hombre no bajó de la montaña más sabio ni más fuerte, bajó más consciente. Entendió que el dolor no era su enemigo, sino su iniciación,
que perder no era el fin, sino el comienzo de un tipo de poder distinto, el que nace del dominio de uno mismo. Siglos atrás, Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: a cada uno se le da una fortaleza interior, la capacidad de soportar lo que la vida le impone sin que su alma se rompa, y quizá esa sea la puerta invisible que todos debemos abrir. No con palabras, sino con paciencia, coraje y silencio. Los estoicos veían en la soledad una oportunidad de entrenamiento. Marco Aurelio escribía sus meditaciones solo, por las noches, en su tienda de campaña, mientras las guerras seguían afuera. No lo hacía para los demás, sino para él. Era su manera de volver al centro, de ordenar su mente cuando el mundo se desordenaba. Decía que en ninguna parte puede hallar el hombre un retiro más tranquilo que en su propia alma. Y eso no era poesía, era supervivencia emocional. Imagina algo cotidiano. Llegas a casa después de un día largo. Lo primero que haces es encender algo. La tele, la radio, el móvil, cualquier cosa que haga ruido. El silencio te resulta extraño, te incomoda. Pero si cada vez que estás solo necesitas ruido, nunca vas a escuchar tu propia voz. Aprender a estar solo no significa aislarse del mundo, sino aprender a escucharte sin filtros, a reconocer tus pensamientos sin huir de ellos. La soledad puede ser un espejo incómodo, pero es el único que no miente. Te muestra lo que realmente piensas, lo que temes, lo que deseas, y ahí es donde empieza la verdadera fortaleza interior, cuando puedes mirarte sin máscaras y sigues en pie, porque cuando aprendes a estar contigo mismo, ninguna ausencia te destruye. Quiero proponerte 3 prácticas simples. La primera es lo que llamo citas contigo mismo. Elige un día a la semana para salir solo, sin auriculares, sin pantallas, sin distracciones. Puede ser un café, una caminata o un rato en silencio mirando el horizonte. No para planear tareas, sino para conversar contigo. Pregúntate cómo estás, qué necesitas, qué estás evitando. Esa conversación, aunque parezca pequeña, te devolverá una sensación de claridad que hace tiempo no sentías. La segunda práctica es el ritual del silencio consciente. 10 minutos antes de dormir, apaga todo. Siéntate en calma y simplemente respira. No intentes vaciar la mente, solo observa los pensamientos pasar, como nubes que se disuelven. Al principio costará, pero con el tiempo ese espacio se volverá un refugio, un lugar donde el ruido del mundo no entra. Y la tercera práctica es más íntima. Escribe una carta a tu yo de hace un año. Cuéntale lo que has aprendido, los miedos que superaste, las cosas que ya no necesitas. Verás que incluso en tus momentos más solitarios has estado creciendo. Es una forma de recordarte que tu compañía ha sido suficiente, incluso cuando pensabas que no lo era. Amigo mío, estar solo no es estar vacío, es estar contigo. Es construir un refugio interno tan sólido que, aunque el mundo se desmorone, tu centro permanezca intacto. Esa es la verdadera fuerza, la que nace del silencio, de la calma, de la paz con uno mismo. Quiero que me respondas aquí abajo con sinceridad. ¿Qué te ha enseñado la soledad sobre ti mismo? Escríbelo en los comentarios, porque tus palabras pueden ser justo lo que alguien necesita leer hoy para volver a levantarse. Lección número 11. Ten el coraje de avanzar incluso con miedo. Dicen que incluso Marco Aurelio, el emperador más poderoso del mundo conocido, sintió miedo. No el miedo de un soldado frente al enemigo, sino el miedo silencioso que se siente cuando sabes que lo correcto también será lo más difícil. En las fronteras del Danubio, rodeado de guerra, enfermedad y traición, escribía en sus meditaciones: si te duele hacer algo, recuerda que el dolor pasará, pero la vergüenza de no hacerlo permanecerá. Esa frase revela su verdad más humana. No huía del temor, lo usaba como brújula. Lo que le daba miedo no era señal de debilidad, sino una pista de lo que debía enfrentar. El miedo, amigo mío, es como un perro guardián. Ladrará cada vez que intentes cruzar una puerta importante. A veces te asusta tanto que prefieres dar media vuelta, aunque sepas que detrás está lo que deseas. Pero el truco está en entender su lenguaje. El miedo no te dice no entres, te dice aquí hay algo que importa. Si corres, te persigue. Si te detienes y caminas hacia él, se calla. Piensa en una situación cotidiana. Te ofrecen hablar en público, liderar un proyecto o decir una verdad incómoda. Tu mente empieza a fabricar 1000 catástrofes. Me veré ridículo, me voy a trabar, nadie me escuchará. Pero el miedo en realidad no predice el fracaso, solo protege tu zona de confort. Y cuando finalmente das el paso, cuando pronuncias la primera palabra o haces el primer movimiento, el monstruo empieza a encogerse. Siempre fue más grande en tu cabeza que en la realidad. Marco Aurelio entendía que el valor no consiste en eliminar el miedo,
sino en actuar a pesar de él. Por eso decía que la naturaleza humana está hecha para la acción, no para la parálisis. En su vida, cada batalla era una metáfora del alma. Si te quedas quieto, el miedo crece. Si avanzas, se disuelve. Esa es la diferencia entre quien se deja vencer por lo externo y quien se forja desde dentro. Imagina esto. Estás frente a una puerta. Del otro lado está esa oportunidad que llevas tiempo deseando. Un cambio, un proyecto, una conversación que podría transformar algo importante. Pero justo cuando vas a tocar el pomo, el miedo ladra. No te grita que no puedes, solo que tengas cuidado. Es tu mente intentando protegerte. Da un paso igual. No le pidas permiso al miedo, invítalo a venir contigo. Cuando vea que avanzas sin esperar su aprobación, se quedará atrás. Quiero proponerte una práctica que puede parecer sencilla, pero cambia la forma de enfrentarte al miedo. El primer paso obligatorio. Cuando algo te asuste, comprométete solo con el primer paso, no con todo el camino. Si tienes que dar una charla, escribe solo la primera frase. Si tienes que ir al gimnasio, ponte las zapatillas. Si tienes que tener una conversación difícil, abre el mensaje y escribe el saludo. El resto llega después. Lo importante es moverte antes de que tu mente monte un muro. Luego crea una nota en tu móvil o un cuaderno pequeño y anota cada vez que hiciste algo que te daba miedo. Puede ser algo grande o algo cotidiano. Releer esas páginas en los días en que sientas dudas te recordará que el coraje no es innato, es acumulado. Cada acto valiente, por pequeño que sea, se convierte en evidencia de que puedes volver a hacerlo. Y aquí va una de las transformaciones mentales más poderosas que puedes aplicar. Cambia la pregunta, ¿y si sale mal? Por ¿y si sale bien? Esa pequeña sustitución altera todo el guión. De repente, el miedo deja de ser una profecía de fracaso y se convierte en una posibilidad de éxito. Es increíble cómo una frase puede redefinir la forma en que ves el mundo. Los estoicos entendían que el miedo no es un enemigo a destruir, sino un mensajero a interpretar. No lo negaban ni lo romantizaban, lo observaban, lo reconocían y lo usaban. Epicteto decía que ningún hombre es libre si teme al dolor, a la muerte o a la pérdida. Y tenía razón, el miedo no desaparece, pero puedes enseñarle a no mandar sobre ti. Recuerda, el miedo no desaparece, solo aprende a respetar a quien avanza. Su frase parece moderna, pero encierra el mismo espíritu estoico. No se trata de no tener miedo, sino de hacer que el miedo te vea y retroceda. Y es ahí donde surge la verdadera fortaleza interior. No en los momentos donde todo parece fácil, sino en esos en los que el miedo intenta convencerte de que no estás preparado. Porque cada vez que eliges avanzar a pesar del temblor, construyes una muralla invisible dentro de ti. Una muralla que te protege no del miedo, sino del abandono de tus propios sueños. ¿Sabes qué es lo curioso? Que todo esto no va de aprender cosas nuevas, sino de desaprender la forma en que has estado viendo el mundo. De dejar de reaccionar como alguien frágil y empezar a pensar como alguien que no se quiebra, aunque todo a su alrededor se derrumbe. Porque al final la diferencia entre quien cae y quien se levanta no está en la suerte, está en la mente. Y justo ahí, en ese cambio, llega la última lección, la pieza que hace que todo lo demás encaje. Y la última lección, sé leal a tu palabra incluso cuando nadie te vea. Imagina esta escena. Es de madrugada. Un chico deja el móvil a un lado, cierra el portátil y mira una hoja arrugada en la mesa. Es la lista de propósitos que escribió el primer día del año. Empezar a correr, aprender algo nuevo, ser más constante. Suspira. No cumplió casi ninguno. Nadie lo sabe, nadie se lo va a echar en cara, pero él sí. Esa mirada al papel no es de culpa, es de cansancio. Cansancio de prometerse y no cumplirse. Y es ahí, justo ahí, donde nace la verdadera fortaleza interior, no en los grandes gestos, sino en las pequeñas promesas que sostienes en silencio. Dime, ¿ese chico eres tú? Porque si es así, hay algo que necesitas recordar. Epicteto decía, no te prometas grandes cosas, prométete cumplir las pequeñas. Y no era una frase para sonar sabio, era una llamada a la coherencia. Porque el estoico no necesita testigos, su juez vive dentro. La integridad no se demuestra en público, se construye cuando cumples con lo que dijiste, incluso cuando nadie está mirando. Piensa en esto. Tu palabra es como un ladrillo. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, colocas uno más en el edificio de tu carácter. Pero cada vez que rompes una promesa contigo mismo, no solo quitas ese ladrillo, también agrietas el muro entero. Y esas grietas, aunque invisibles, acaban derrumbando la confianza en ti,
Lo curioso es que desde fuera todo puede parecer igual. Nadie nota la fisura, pero tú sí. Y vivir sabiendo que ya no confías en tu propia palabra es una forma silenciosa de debilidad. La solución no es exigirte perfección, sino reconstruirte con constancia. Empieza por lo que yo llamo el contrato invisible. Elige una sola promesa contigo cada semana. Puede ser levantarte a la hora que dijiste, completar un entrenamiento, leer unas páginas cada noche. No busques metas heroicas, busca fiabilidad. Si la cumples, renuevas tu confianza. Si fallas, no te castigues, pero revisa. No te mientas. Luego aplica la revisión de palabra. Antes de decir haz una pausa de 2 segundos. Pregúntate si realmente lo harás. Si la respuesta es no, guarda silencio. Porque el silencio honesto es más poderoso que la promesa vacía. Hablar menos y cumplir más es la forma más directa de fortalecer el alma. Marco Aurelio tenía un hábito parecido. Cada noche, después de las batallas o de los asuntos del imperio, escribía en su diario para revisar su día. No buscaba aprobarse ni culparse, sino observarse. Su pregunta era simple, pero devastadora. ¿He sido hoy fiel a lo que dije que sería? Esa práctica repetida noche tras noche fue lo que templó su carácter. No necesitaba la mirada de nadie más porque él mismo se miraba con verdad. Y eso es lo que te propongo, amigo mío, que empieces a mirarte así, sin filtros, sin excusas, sin miedo. Si haces lo que dices, aunque nadie lo vea, te conviertes en alguien sólido. Y eso, créeme, es un tipo de poder que nada externo puede quitarte. Chris Williamson, presentador del podcast Modern Wisdom, lo resume con palabras modernas. La verdadera autoestima se construye haciendo lo que dijiste que harías. No hay afirmación más estoica que esa. Cada acto de coherencia suma fuerza y esa fuerza no depende de aplausos, ni de validaciones, ni de suerte. Depende de ti. Imagina ahora al chico de la madrugada, pero un año después. Esta vez su lista es más corta y más sincera. Ya no promete cambiar el mundo, solo promete seguir cumpliéndose. No corre todos los días, pero se levanta cuando dijo que lo haría. No aprende 1000 cosas a la vez, pero avanza sin abandonar. Y cuando apaga la luz, siente algo que vale más que cualquier aplauso: respeto propio. Ahí está la esencia de todo lo que hemos hablado. La verdadera fortaleza no se grita ni se presume. Se demuestra en silencio, en la coherencia de tus actos. Porque cuando eres leal a tu palabra, ni las críticas, ni las pérdidas, ni los fracasos pueden derrumbarte. Quien cumple en lo invisible se vuelve inquebrantable. Ser fuerte no es aparentar que nada te afecta, es construir una mente tan sólida que aunque el mundo se caiga, tú sigas de pie. Se trata de dominar tus emociones, cumplir tus palabras, dejar ir lo que te pesa y mantener la calma en medio del caos. No hay fórmulas mágicas, solo la decisión diaria de no rendirte, de elegir la templanza cuando todo invita a la reacción, de mantenerte firme incluso cuando nadie te aplaude. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: soy mi propia fortaleza. El simple hecho de que hayas llegado hasta el final habla de tu compromiso contigo mismo. Eso es lo que construye fortaleza día a día. Suscríbete para no perderte lo que viene, y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compártelo. Dale clic a los vídeos que ves en pantalla y continuemos este camino juntos.